Bienvenido a un nuevo relato de brujería. En la vida hay gente aprovechada que busca sacar ventaja de gente buena y trabajadora, como en la historia de hoy. Si te gusta escuchar relatos de brujería basados en hechos reales, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis historias. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Hoy quiero compartirte cómo muchas veces las personas que deben de ser más agradecidas por la ayuda son las que nos dan la puñalada en la espalda. Mi nombre es Celia y esta es mi historia. Todo inicia cuando con mucho esfuerzo mi esposo y yo logramos alcanzar uno de nuestros sueños, comprar una casita. Después de años de trabajo, ahorrando y sacrificando muchas cosas, por fin teníamos nuestro pequeño refugio en un fraccionamiento en la periferia de la ciudad. Si bien era modesta, era perfecta para nosotros dos, ya que en aquel entonces todavía no teníamos hijos. Un día mi madre me llamó con una petición que no supe rechazar. Su hermana, mi tía Andrea, estaba pasando por un divorcio complicado. Ella era madre de Joaquín, de 8 años, y no tenían dónde vivir. Me pidió casi rogando si podía quedarse con nosotros por un tiempo. Dijo que solo sería mientras se estabilizaba. En ese momento me pareció correcto, teníamos un cuarto disponible y mi corazón me decía que debía de ayudar a la familia, y más cuando había un niño involucrado. Cuando mi tía Andrea llegó, todo parecía ir bien. Fue comprensiva y amable. Nos agradecía constantemente por abrirle las puertas de nuestra casa, y de hecho no llegaba con las manos vacías. Se ofrecía a ayudar con los quehaceres, insistiendo en que cocinar para nosotros y mantener la casa ordenada era lo mínimo que podía hacer. A pesar de que mi esposo y yo le decíamos que no era necesario, que lo más importante era que se tomara el tiempo para recuperarse emocionalmente y centrarse en su hijo Joaquín, ella siempre encontraba alguna manera de colaborar. La tía Andrea repetía con frecuencia que no nos haría cargar con ella por mucho tiempo. Nos aseguraba que pronto encontraría trabajo y se mudaría con Joaquín a su propio departamento. Nosotros, por supuesto, le decíamos que no se preocupara, que podía tomarse un poco de tiempo para buscar empleo sin presión, ya que sabíamos que su matrimonio se estaba desmoronando y debía estar pasando por un momento difícil. La tía sonreía y asentía con la cabeza, siempre agradeciendo, pero con el tiempo empecé a notar que esas promesas de encontrar empleo y estabilizarse quedaban en palabras vacías. Los días pasaban, y aunque seguía cocinando y ayudando con el aseo, no parecía estar haciendo nada para avanzar en su vida. Con el pasar de las semanas, las cosas empezaron a cambiar. Al principio no quise darme cuenta, pensaba que la tía Andrea solo necesitaba tiempo, pero cuando las semanas se convirtieron en meses y no había indicios de que ella estuviera buscando trabajo, ni de que tenía intenciones de mudarse con su hijo, empecé a sentir una presión creciente en mi pecho. Mi esposo, siempre paciente, no decía algo al respecto, pero yo no podía sentir su incomodidad. Después de todo, estábamos manteniéndola a ella y a mi primo Joaquín, y aunque no lo mencionaba, sabía que el dinero empezaba a ser un tema sensible. La tía Andrea seguía ayudando en la casa, cocinando y haciendo el aseo, pero eso no podía sustituir la necesidad de un aporte económico. Tanto ella como mi primo Joaquín eran de buen comer, y desde que habían llegado no habían aportado ni un solo centavo a los gastos de la casa. Me daba pena con mi esposo, quien estaba trabajando largas horas para forjar un futuro, y por mi parte también hacía lo mismo, con la esperanza de que pronto tuviéramos suficiente dinero para comprar nuestro primer auto. Un día, después de darle muchas vueltas, decidí hablar con mi madre. Le expliqué la situación con toda la delicadeza posible. Le dije
que no quería parecer egoísta, pero la tía Andrea ya llevaba varios meses viviendo aquí y que no habíamos visto que busque trabajo ni algún indicio de que quisiera irse, que yo la entendía, que sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero se había deslindado completamente de sus responsabilidades. Mi esposo y yo la estábamos manteniendo, y eso empezaba a afectarnos. Mi madre me escuchó con atención, y después de unos segundos de silencio me respondió en una forma que no esperaba, que tal vez la tía Andrea no quería estar sola en ese momento, que un divorcio es duro y a lo mejor se sentía más segura estando viviendo con nosotros, y no se atrevía a dar el siguiente paso. Puede ser que tuviera miedo de enfrentar su realidad. Aquella respuesta me dejó pensando. Le expliqué a mi madre que entendía su situación, pero que si la tía Andrea quería seguir quedándose con nosotros, debía empezar a apoyar económicamente, ya que estábamos cargando con todos los gastos y que no era justo, que me daba mucha pena con mi esposo. Mi madre lo entendió, o al menos eso parecía, por lo que se ofreció a hablar con mi tía Andrea. Yo acepté su oferta con alivio, esperando que la conversación de mi madre con su hermana pudiera hacer que tomara conciencia de la situación. Yo era muy ingenua, nunca pensé que esa conversación no sería suficiente y que las cosas iban a complicarse de maneras que jamás imaginé. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Mi esposo y yo notábamos que mientras los días pasaban, la tía Andrea se iba deslindando de las responsabilidades, pero ahora de su hijo Joaquín. Él siempre estaba solo, vagando por la casa mientras su madre se encerraba en su cuarto, o pasaba horas en el sofá mirando la tele. Los días seguían pasando y la tía no daba señales de estar buscando trabajo ni un lugar donde vivir. Mi esposo y yo ya nos empezábamos a sentir ansiosos, porque sentíamos que era un abuso de su parte y que no le importaba crearnos una incomodidad. Un día, sin embargo, sucedió algo que me hizo perder la paciencia por completo. Mi esposo y yo estábamos en nuestra habitación viendo la televisión, disfrutando de un rato tranquilo después de un largo día de trabajo. A mitad del programa decidí que tenía antojo de un bocadillo, así que me levanté y fui a la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de la tía Andrea. Me quedé escondida escuchando cada palabra, y lo que dijo por teléfono me dejó helada. Decía que estaba muy feliz aquí, con un tono que no era el de una mujer agradecida, sino de alguien que disfrutaba de un juego perverso. Decía que esos tontos no se daban cuenta, que se había metido en nuestra casa y ahora era indispensable, que nos hacía creer que no podían vivir sin ella, que no quería trabajar, que para qué, que nosotros le dábamos comida, techo y esta ropa si era necesario, que a veces agarraba dinero de la manutención del niño para comprar algunas cosas que necesitaba. El sonido de su risa burlona y cruel fue algo que me hizo apretar los puños de rabia. El hecho de que hablara así después de todo lo que habíamos hecho por ella me golpeó profundamente. Me di la media vuelta y regresé a mi cuarto. El corazón me latía con fuerza por el enojo, era muy grande. Mi marido al verme notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó preocupado qué pasaba. Yo me senté a su lado y le conté con lujo de detalle lo que acababa de escuchar. Su reacción fue de incredulidad al principio, pero luego vi en sus ojos el mismo enojo que yo sentía. Decidimos que al día siguiente íbamos a hablar con la tía Andrea para decirle que ya no podía seguir viviendo en nuestra casa, que ya había cruzado el límite, no solo por la falta de respeto, sino porque necesitábamos la habitación en donde dormían, ya que nos acabábamos de enterar que estaba embarazada y necesitábamos ese cuarto para preparar la llegada de nuestro bebé. Realmente esa noche apenas pude pegar el ojo. Sabía que la conversación que nos esperaba al día siguiente no sería fácil. La situación había llegado a un punto donde no podíamos seguir permitiendo que la tía Andrea abusara de nuestra buena voluntad. Tenía que enfrentarla por mi bien y el de nuestra familia. A la mañana siguiente, como era habitual, la tía Andrea seguía dormida cuando mi esposo y yo nos levantamos. Era él quien todos los días
salía más temprano a trabajar para llevar a Joaquín a una cuadra de su escuela, ya que el autobús que tomaban era el mismo que tomaba para llegar a trabajar. Así que la tía Andrea ni siquiera se molestaba en levantarse para ver a su hijo partir, y esa mañana no fue la excepción. Cuando llegó la hora de la comida, supimos que era el momento indicado para hablar. Nos sentamos los tres en la pequeña mesa de la cocina. Sabía que esto no iba a terminar bien, pero ya no había vuelta atrás. Comenzamos explicándole a la tía que después de meses, casi un año, había llegado el momento de que buscara un lugar para ella y Joaquín. Mi esposo fue directo. Le dijo que necesitábamos el espacio porque un bebé estaba en camino. Yo agregué que no podíamos seguir manteniéndola y que era importante que tomara responsabilidad por su situación. La tía Andrea, sin embargo, no lo tomó nada bien. Apenas terminó de escucharnos, su rostro se endureció y una expresión que nunca antes le había visto apareció. Empezó a preguntar que qué queríamos decir, que se tenía que ir, que esa casa también era de ella. Estaba gritando furiosa que ella cocinaba, limpiaba y hacía todo para que nosotros estuviéramos cómodos. Que si ella se iba, nosotros no sabríamos qué hacer. Su tono era desafiante y me sorprendió mucho, pero no iba a dejarme intimidar. Le respondí con firmeza, recordándole que aunque agradecíamos su ayuda en la casa, mi esposo y yo siempre habíamos hecho todo por nuestra cuenta, mucho antes que ella llegara. Le dije que valorábamos su ayuda, sin embargo eso no significaba que esta casa también sea de ella. Incluso cuando vino a pedir asilo, ella misma dijo que estaría aquí temporalmente, y ya ha pasado mucho tiempo desde su llegada. Entonces dijo la tía Andrea, golpeando la mesa, que no pensaba irse, que nosotros la necesitábamos, que esa casa era tanto de ella como nuestra, porque la mantenía limpia y que era su derecho de quedarse. Me quedé mirándola, sorprendida por su negativa a ver la realidad. No podía creer que después de todo, ella realmente se sintiera con derecho a quedarse, como si hubiera dado dinero para comprarla. A pesar de su enojo, mi esposo fue claro. Le dijo que tenía 2 semanas para buscar un lugar donde irse, que no podíamos seguir cargando con ella y su hijo, además de que un integrante nuevo en la familia está próximo a sumarse. Mi tía Andrea nos miró con odio y sin decir una palabra más, se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto, dejando el ambiente pesado y lleno de tensión. Sabía que esto no terminaría ahí, pero al menos habíamos dado el primer paso. Teníamos que recuperar nuestra casa, nuestra paz y preparar el espacio para nuestro hijo. Pasaron un par de días llenos de tensión después de aquella discusión. La tía Andrea apenas nos dirigía la palabra, encerrada en su cuarto durante largas horas, y cuando salía evitaba cualquier contacto visual. Joaquín, su hijo, seguía con su rutina, pero notábamos que algo en él también había cambiado, probablemente influenciado por el comportamiento de su madre. Finalmente en la tarde la tía salió de su habitación y nos dijo, con un tono frío y desafiante, que había tomado una decisión, que Joaquín y ella se iban, que una amiga le había ofrecido posada mientras conseguía empleo y un lugar donde vivir. Lo dijo sin mirarnos directamente. Mi esposo y yo estábamos aliviados de que por fin hubiera tomado la decisión de marcharse. Pero justo cuando pensé que las cosas se calmarían, la tía agregó, con una sonrisa sarcástica, pero que no debíamos de creer que eso se iba a quedar así, que nos íbamos a arrepentir por haberla corrido de su casa, que ella pertenecía aquí y nosotros lo sabíamos, que pronto la estaríamos llamando o rogándole que regresara, porque sin ella no íbamos a saber qué hacer. Su tono era venenoso como una maldición. Me quedé en silencio sintiendo una mezcla de enojo, pero al mismo tiempo sabía que aquello no era más que una táctica de manipulación, una forma de intentar mantener el control sobre nosotros. Mi esposo, siempre más calmado en situaciones tensas, le agradeció toda su ayuda en la casa, pero era momento de que siguiera adelante por ella y su hijo, y que le deseábamos lo mejor. Mi tía Andrea nos miró con desdén,
como si supiera algo que nosotros no sabíamos, y sin decir nada más se dio la vuelta y se encerró nuevamente en su cuarto. Esa noche mi esposo me abrazó antes de dormir y me dijo que todo iba a estar bien, pero siendo honesta, en el fondo no podía sacudirme la sensación de que mi tía Andrea no se iría tan fácilmente de nuestras vidas. Por fin llegó el día en que la amiga de mi tía arribó a la casa con su auto para ayudarla a mudarse. Cuando escuchamos aquel, salimos para ver quién era. La tía Andrea entonces fue sacando de la casa bolsas enormes de esas negras que se usan para tirar la basura, llenas de cosas que parecían pertenecerle, además de las maletas con las que ella y mi primo Joaquín habían llegado un año atrás. Era muy notorio que ahora tenían muchas más pertenencias. A medida que la veía cargar más y más bolsas, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Era evidente que se estaba llevando más de lo que había traído. Algunas de las cosas que sacaba no las reconocía como suyas, pero sinceramente en ese momento solo quería que se fuera. La tensión había sido insoportable en las últimas semanas y preferí no decir nada. Mi esposo tampoco hizo comentarios. Ambos estábamos de acuerdo en que lo mejor era simplemente dejarla ir sin problemas. Al cabo de un rato, la tía y Joaquín se subieron al carro de su amiga. Nos lanzó una mirada, la última, desde la ventanilla. Estaba llena de resentimiento, y luego se fueron. Honestamente sentí un alivio inmediato, como si por fin pudiéramos recuperar nuestra casa, nuestra tranquilidad. Sin embargo, ese alivio fue breve. Pasaron un par de semanas y de la nada comencé a sentirme mucho peor con mi embarazo. Desde el inicio había sufrido de náuseas y vómitos matutinos, pero ahora esas sensaciones parecían intensificarse. Lo que antes era solo por la mañana, ahora lo sentía todo el tiempo. Mi estómago no toleraba casi nada. Apenas podía comer sin que todo me revolviera el estómago, además de que mis pies comenzaron a hincharse sin razón aparente. Extrañamente, de ser una mujer sana y con un embarazo que había iniciado sin complicaciones, comencé a notar que mi salud se iba en picada, porque además de las náuseas constantes y la hinchazón en los pies, ahora lidiaba con problemas de presión alta. Sentía que algo estaba mal y no lograba entender qué era. Un domingo en que estábamos reunidos en casa de mis padres para comer, aproveché y le comenté a mi madre lo que había estado pasando. Le dije en voz baja que me había sentido cada vez peor y que curiosamente todo había iniciado desde que la tía Andrea se había ido de mi casa. Mi madre me escuchó atentamente y mientras la plática seguía me sinceré más. Le conté cómo realmente había terminado todo con la tía, su actitud arrogante, cómo se había aprovechado de nosotros y lo más importante, cómo se había llevado muchas cosas al irse. Revisando bien, mamá, me di cuenta de que faltaban artículos en mi casa y hasta ropa mía y de mi esposo. Pero quise evitar problemas, así que preferí que se fuera en paz. Le hice ese comentario a mi madre y ella me miró sorprendida. Me dijo que ella había escuchado otra versión, que su hermana, la tía Andrea, le había dicho que nosotros la habíamos corrido injustamente, a pesar de que ella nos daba dinero cada semana y ayudaba en la casa. Decía que todo hacía ella sola, incluso cosas fuera de sus responsabilidades, para que nosotros estuviéramos bien y que simplemente no lo valoramos. La sangre me hirvió a escuchar eso. Era imposible no recordar el momento en que la escuché decir por teléfono que se había aprovechado de nosotros, que éramos unos tontos por haberle permitido quedarse tanto tiempo sin aportar nada. Y ahora mi madre me estaba diciendo que la tía había mentido descaradamente, pintándose como una víctima y haciéndonos quedar como unos ingratos. No podía creer que mi propia tía, después de todo, tuviera el descaro de inventar una historia así. Yo le respondí a mi madre que eso no era verdad, tratando de contener mi rabia, que nunca nos dio un solo centavo y mucho menos hizo cosas por fuera de lo que le correspondía. Todo lo que hizo fue aprovecharse y lo peor es que se llevó cosas que no eran suyas.
Ella es quien se fue cargada de envidia y mala fe, no nosotros. Mi madre me observó con atención, pero parecía dudar. Me dijo que no estaba segura, que Andrea siempre había tenido un lado complicado, pero jamás había imaginado que se comportara de esa manera. Para no seguir discutiendo con mi mamá, decidí cambiar el enfoque de la conversación. Le pedí de favor que me llevara con alguien de confianza, alguien que pudiera revisarme bien. Al inicio de mi embarazo estaba completamente sana, pero desde que la tía Andrea se fue, todo ha ido cuesta abajo. No solo estoy enfermando yo, sino que siento que la vida de mi hijo está en peligro. Mi madre, preocupada, me prometió que me llevaría con una señora que conocía desde hacía tiempo. Era alguien que se dedicaba a hacer curaciones espirituales a través de oraciones y aguas iluminadas. Aunque siempre había sido escéptica en esas cosas, en este momento me aferré a cualquier esperanza. Al día siguiente llegamos a la casa de la curandera sin previo aviso. Por lo que te podrás imaginar, habían varias personas esperando su turno, así que tomamos el nuestro para ser atendidas. Cuando por fin era mi turno de entrar, mi madre me acompañó. Nos recibió una mujer mayor. La señora me observó detenidamente en cuanto crucé la puerta, sin siquiera haber dicho una palabra. Algo en su mirada me puso nerviosa, como si pudiera ver algo en mí que yo no podía ver. Sin previo aviso y observando mi vientre, dijo que yo tenía una brujería de muerte, pero que no era para mí directamente, sino para el bebé. Alguien quiere que no nazca, y es así porque aquella persona quería que yo sufriera, tanto físicamente como emocional. Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que sentarme. La mujer me pidió que me recostara en una pequeña cama que tenía en la habitación. Colocó una vela blanca encendida a mis pies y comenzó a rociarme con agua que tenía un olor a flores. Mientras lo hacía, murmuraba oraciones y le pedía a Dios y a la Virgen que le ayudaran a curar mis males. A medida que continuaba el ritual, la señora comenzó a hablar con más detalle. Dijo que alguien cercano a mí estaba lleno de envidia y rencor. Esa persona me quería ver sufrir. En mi mente la imagen de la tía Andrea apareció de inmediato. Ahí le mencioné lo que había sucedido con la tía y de las palabras de odio que me dijo, prometiendo que nos íbamos a arrepentir de haberla corrido de nuestro hogar. Después de un rato que se sintió eterno, la señora terminó su trabajo y me miró fijamente. Me dijo que eso no era fácil de quitar, pero que iba a intentar protegerme, que me fuera a casa con esas aguas benditas y que siguiera sus instrucciones, que no tuviera miedo, pero que tampoco subestimara lo que me habían hecho. Le dije que sí con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Le dije que pensé que la curación ya estaba hecha, pero la curandera continuó con un tono más serio, diciendo que para que esto se quitara de manera definitiva, debía devolver el trabajo a quien lo solicitó. Esas palabras me dejaron helada. Le pregunté que por qué devolverlo, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Ella dijo que no era venganza, sino justicia, que lo que me habían hecho era grave, y mientras la persona que lanzó esta brujería siga llena de rencor, el mal seguiría acechando. Que si decidía seguir adelante, haríamos un ritual para regresarle a esa persona el daño, y así nos liberaríamos, mi bebé y yo, de esa sombra. Sabía en el fondo quién era esa persona y con la imagen de mi tía Andrea en la cabeza, tomé una decisión. Le dije que sí con la voz apenas audible, pero estaba convencida de que era necesario. El ritual de devolución del mal fue intenso y tardó un poco más que el anterior. Sin embargo, cuando terminó me sentí más ligera. La curandera me advirtió que el regreso de la energía no sería de inmediato, pero que pronto comenzaríamos a ver los efectos. Me fui a casa con las instrucciones claras, usar las aguas benditas que me dio y hacer ciertas oraciones cada noche para mantener la protección. Pasaron las semanas y poco a poco comencé a notar una mejoría en mi salud. Las náuseas desaparecieron, la hinchazón de mis pies se desvaneció y mi presión arterial volvió a la normalidad. Mi embarazo volvió a ser tranquilo, como lo había sido al principio. Pero mientras yo mejoraba, las noticias sobre la tía Andrea
empezaron a ser alarmantes. Mi madre me llamó un día preocupada diciendo que su hermana no estaba bien, que empezó a enfermarse justo después de haber visitado a la curandera, que seguramente se le estaba regresando todo el mal, que no había querido creer que en realidad su propia hermana me había hecho brujería, pero después de ver su situación, estaba segura de que fue verdad. Me dijo que padecía dolores constantes y ningún médico sabía qué tenía. Decían que al principio la tía Andrea solo tuvo pequeñas molestias, pero con el tiempo su salud fue empeorando. Nadie podía encontrar la causa de su malestar. Parecía que lo que ella había lanzado ahora se le regresaba con toda su fuerza. Casi 2 meses después de aquel ritual en donde se le regresó el mal a la persona que me había embrujado, recibí una llamada inesperada. Mi madre, con la voz entrecortada, me informó que la tía Andrea había fallecido. Dijo que los médicos no encontraron la causa clara de su fallecimiento, que simplemente se fue apagando. Realmente sentí una mezcla de emociones difíciles de explicar. Sabía que lo que había pasado no era una venganza. La curandera lo había dicho desde el principio. Era justicia. Lo que la tía Andrea había intentado hacerme a mí y a mi hijo, ahora le había sido devuelto. Yo no quería que terminara de esa manera, pero eso demostró hasta qué punto nos odiaba y la brujería tan fuerte que me mandó a hacer, a pesar de que nosotros, mi esposo y yo, le tendimos la mano cuando nadie más lo hizo. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?